En Bogotá se inició este proceso de reorientar las prácticas pedagógicas a partir del enfoque por ciclos. Todos sabemos los obstáculos que ha habido y estamos aprendiendo de esos obstáculos, pero igualmente nos interesa mucho insistir en la idea, seguir fortaleciendo este propósito, porque el aspecto fundamental que nos hace insistir en el enfoque es que el enfoque por ciclos posibilita constituir equipo pedagógico por ciclo. Esto está señalado en la Ley General de Educación, pero no se ha llevado a la práctica. Se ha explicado desde la Ley General de Educación la importancia de pensar el currículo integrado, pero tampoco se ha podido completar, pues porque no hay equipo. Entonces aquí nos enfrentamos al reto de cómo hacer para que cada institución educativa, de acuerdo a su propia realidad, pueda constituir equipos pedagógicos por sí. De tal modo que, por ejemplo, los docentes que trabajan en 10º y 11 grado, que es un ciclo por ahora, sean docentes solo de ese ciclo, que la formación se oriente para ese ciclo, que permanezcan durante varios años en ese ciclo, porque eso nos garantiza calidad. Pero no lo que existe como es que a las 7 de la mañana se da clase en sexto y a las 8:30 en 11. Ese es un cambio muy brusco, abrupto. ¿Cómo pensar con los niños de sexto grado y luego con los adolescentes de 15 y 16 años? No es tan sencillo. Lo que nosotros hemos visto en el panorama mundial es que los profesores se forman según etapas y ciclos. Entonces, en el caso de México, para dar un caso cercano, los profesores que trabajan en las preparatorias, que es el nombre del ciclo de la educación media, que son 3 años, han sido formados para ese ciclo. Y para garantizar la articulación con la educación superior, muchos de esos profesores de preparatoria tienen horas cátedra en universidades, porque eso les permite ayudarle a los jóvenes en la orientación vocacional, que es una herramienta decisiva en ese ciclo. Y así lo mismo podríamos decir del ciclo 1, yo ayer lo explicaba en la exposición del informe, que sería ideal en Colombia, considerando que habrá un grado más en el nivel preescolar o educación inicial, porque parece que esto va a ser un hecho, todavía no se ha hecho público, a partir de las presiones que ha habido de la OCDE, de la OCDE o ODC, que coordina la prueba PISA, de estudios de la OEI y del reciente estudio de Compartir, donde se destaca la importancia de constituir un ciclo de educación inicial, ojalá completo para los niños colombianos del sector público, porque existe el ciclo de educación inicial o preescolar en la educación privada hasta de 4 grados. Nosotros estamos proponiendo 3 grados, como Bogotá ya lo inició. Ese es un paso decisivo, es un referente que presiona al ministerio para presionar a la vez a los gobiernos y que se convierta en política pública, no en una política transitoria de cada gobierno, sino en política de nación, proyecto de nación, tanto en la base, en la educación inicial, como arriba en la educación media. Debe considerarse lo que nosotros decimos proyectos de nación, que no dependan de cada gobierno. Y es un ciclo ideal el que proponemos, considerando que habrá un grado más. Yo creo que es un grado
grado que van a integrar al ciclo de educación inicial, que habría entonces jardín y transición, pero insistiendo en que se trata de educación para los niños pequeños y no confundirlo con la educación primaria. Es terrible que transición se haya convertido en primer grado de primaria. O sea, la condición de la maestra de primero para recibir a los niños de transición es que ya sepan leer y escribir. Niños de 5 años. ¡Qué horror! No hay derecho. Educación inicial es un ciclo donde los niños inician un proceso de socialización secundaria, es decir, de encuentro con otros distintos a los de la casa, en donde el juego, el contacto con el arte en sus distintas dimensiones, la música, la pintura, la literatura escuchada, los títeres, el trabajo con manualidades, la plástica, la exploración del entorno. Esto es decisivo en esa etapa. Y eso es lo que la OCDE y el proyecto PISA recomiendan a Colombia, porque muestran cómo los países que están arriba, que son países asiáticos, le prestan mucha atención a ese ciclo inicial. La consideración es que según cómo se vive la infancia, es después la adultez. Y entonces, si en la infancia hay muchas carencias y hay mucha desigualdad, inequidad y tratamiento abrupto de las relaciones con los niños, entonces tenemos allí inevitablemente futuros jóvenes que ven al frente como una posibilidad de vida la violencia. Entonces me parece que es clave el que volvamos a discutir lo de los ciclos, miremos todos los problemas que se han dado. Nosotros los hemos identificado en el informe que le hemos dado al Ministerio, porque tratamos de apoyarnos siempre desde la experiencia. Hemos señalado un listado de obstáculos que hemos identificado en Bogotá, ¿no? Como lo que acabo de decir. En el ciclo 1 proponemos que sea jardín, transición y primer grado, ¿no? Para romper con ese aislamiento entre educación inicial y primer grado, de tal modo que la maestra tome un grupo en jardín, lo lleve a transición, lo lleve a primero y allí lo entrega a segundo y se vuelve a iniciar en jardín con otro grupo. Pero ahí la clave es el equipo pedagógico que construye currículo, pedagogías, define criterios de evaluación, los proyectos transversales del ciclo, los proyectos de aula, si es el caso, es el equipo el que lo acuerda. Esto pues no tiene modo de considerar que no ayuda a la calidad, es decisivo para lograr procesos de cualificación en el sistema. Pero ¿qué pasa con la legislación? Que la maestra de primero dice: a mí me nombraron para primaria, yo no puedo ir a dar clases a jardín ni a transición. Eso parcialmente es cierto, porque lo que nosotros hemos aprendido también es que tanto el Ministerio como la Secretaría de Educación han respetado la autonomía de las instituciones educativas. No conozco casos donde se diga: eso no se puede hacer, usted tiene que hacerlo así. Son imaginarios que surgen desde dentro de los colegios. Por eso el trabajo con los directivos también es importantísimo. Acompañarlos también a que tengan seguridad, convicción, ¿no?, de que la universidad esté pendiente de cuándo hay que intervenir cuando aparecen interferencias de este tipo, ¿no? Que es lo mismo que ocurre si hubiese un ciclo que contemplara quinto, sexto y séptimo, como fue un conjunto de grados en los indicadores de logro. Entonces el profesor de sexto decía: no, es que yo estoy nombrado para secundaria y no para primaria. Si yo voy a dar clase a quinto me meto en problemas. Lo hemos dicho en los informes al Ministerio, para que eso se considere. Si se asume la tarea de orientar el enfoque por ciclos a nivel nacional, estamos diciendo debe ser flexible, no puede ser un mandato, puede ser una recomendación del Ministerio, porque como mandato no funciona.
diciendo que se propicien condiciones para el empoderamiento de las regiones, que las regiones propongan y que el ministerio incorpore lo que propongan las regiones, es decir, ir de abajo hacia arriba y no al contrario, de arriba hacia abajo. Ahí la literatura juega un papel importante.